La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Ayer iniciábamos los versículos del 3 al 7 de la primera carta de Pablo a Timoteo, donde se nos presenta la preocupación que suscita esta carta. Inicia haciendo una evocación de lo que le ha pedido anteriormente a Timoteo. Dice: como te encargué cuando salía para Macedonia, quédate en Éfeso. De esta parte, quédate en Éfeso, se infiere que era la comunidad a la que Timoteo fue enviado como obispo, es decir, episcopos, el que ve desde arriba, el que cuida estando al tanto de todo lo que pasa en la comunidad. Y lo dejó en esa comunidad de Éfeso para avisar, es decir, para llamar la atención en el sentido bueno de la palabra, para desenmascarar cosas que pueden parecer inocentes pero que no lo son. Llamar la atención a algunos que no enseñen doctrinas extrañas. Las dos doctrinas extrañas, básicamente, lo comentábamos al presentar las cartas pastorales, son las corrientes judaizantes que quieren convertir a los cristianos en judíos, la práctica propia de la religión judía como se vivía en aquel entonces, o el gnosticismo, esta corriente filosófico-religiosa que decíamos venía de Persia, pero que probablemente tenía raíces profundas en el mundo de la India, lo que ahora es India y Pakistán, que no enseñen estas doctrinas extrañas. No les pone nombre, no dice de qué se trata, pero lo que después describe puede apuntar o nos puede ayudar a inferir de qué se trata. Inmediatamente después, en el versículo 4 dice: que no se dediquen a fábulas y genealogías interminables. Aquí pueden ser de las dos tradiciones esta, ¿no? El judaísmo, recordemos qué importante era para un judío el tener su genealogía. Desde el papá, el abuelo, hasta el patriarca del que provenían, que implicaba a qué tribu pertenecían. Si eran de la tribu de Benjamín, era porque eran descendientes de Benjamín. Y así, si eran de la tribu de Judá, etc., todas las tribus recibían el nombre del patriarca fundador, o el patriarca origen de todos ellos, y de allí para arriba, Jacob, Israel, Isaac y finalmente Abraham. Lo que está diciendo Pablo, eso en el mundo cristiano ya no tiene ningún valor, porque como vimos en otros de sus comentarios, en las cartas que ya leímos, había gente que se sentía con más alcurnia ante Dios, más digno de ser considerado como aliado o pacto con Dios, que era un elemento importante de la doctrina de la alianza en la tradición judía. Y Pablo dice, en este nuevo mundo, en esta nueva conciencia, en esta forma como Dios se nos ha revelado, no tiene ningún valor, ninguno. Todos somos hijos de Dios. Eso lo recupera de una manera muy linda Lucas. Recordemos que su genealogía de Jesús, a diferencia de la de Mateo, la de Mateo termina en Abraham, la de Lucas termina en Adán y Eva. Como para decir, ¿quieren genealogías? Bueno, pues genealogías. Finalmente todos venimos de Adán y Eva, así que déjense de sonceras. Eso es lo que está diciendo Pablo. Tengan cuidado de las cosas que dividen, de las cosas que impiden que nos veamos como hermanos, de todo aquello que impide, recordemos toda la temática de la carta a los romanos, de caer en la cuenta que por una u otra razón, cada ser humano tiene su propia ceguera. Los judíos tenían su ceguera, los grecorromanos y sus filosofías tenían su ceguera. Y lo único que nos recupera de eso y nos da luz es el amor de Dios en Cristo. Todas estas cosas que atarantan y que más bien distraen, no hay que dejar que entren en el discurso de la comunidad. Y lo dice un poquito más adelante. No se dedican a fábulas y genealogías interminables. Bueno, antes de pasar ahí, esto también se puede aplicar al gnosticismo. Recordemos que una de sus propuestas era que todo había salido como emanación del uno original.
y que a través de toda una serie de historias, de miurgo, esta realidad que se revela contra el uno original y crea un mundo ficticio, un mundo que implica un descenso de la sublimidad del uno y que elementos de ese uno han sido atrapados en este mundo material, todo eso. Y que eventualmente había que regresar, había que liberar a esa chispa divina de su cárcel corporal material para que pudiera ascender de regreso al uno. Todo ese hace referencia a estas fábulas. ¿De dónde vinieron? ¿Quién las tiene? ¿Dónde podemos encontrar una tradición milenaria que venga a abonar la veracidad de lo que dice, etcétera? Recordemos que también en esta propuesta ideológica, como era el gnosticismo, pues había categorías, en fin. Lo que Pablo percibe, o el autor de la carta percibe, como Pablo lo percibió y lo vimos en las cartas propiamente escritas por él, es que este tipo de cosas dividen la comunidad y terminan haciéndole daño, terminan contraveniendo el proyecto de Jesús, el proyecto del Espíritu. En vez de esto, dice, trabajen por el plan de Dios, basado en la fe. Y continúa con claridad en el versículo 5. El propósito de esta exhortación es suscitar el amor que brota de un corazón limpio, de una buena conciencia y una fe sincera. Ese amor que transforma el mundo. Ese amor de agape, diríamos en términos cristianos, amor trascendente, amor de trascendencia, que permite al ser humano entablar esa relación de comunión con Dios en la que consiste nuestra salvación. Una buena conciencia que no hace referencia a una conciencia contaminada o manchada por el pecado, una conciencia embrutecida por esta insensibilidad, esta incapacidad de percepción, como lo dirá más adelante en el versículo 13, cuando dice que Dios tiene compasión de él porque hacía lo que hacía cuando Pablo era perseguidor de la iglesia por ignorancia y falta de fe. Una conciencia buena es aquella conciencia que ya no es ignorante. Es la conciencia que ha conocido a Dios y ha aprendido a vivir en Dios y desde Dios. Y desde ahí va ordenando su vida. Nos diría San Ignacio, va discerniendo su cotidianidad para que sea siempre una fuente de amor, de bendición para el mundo que le rodea. Tercer elemento importante que le invita a Timoteo que se preocupe que se dé en Éfeso es una fe sincera. Es decir, personas que no sean crédulas, que no es fe, que no acepten las cosas porque se los dice alguien y nada más para quedar bien. Una fe sincera quiere decir que es una fe construida sobre el auténtico encuentro con el Dios vivo, que se traduce en los frutos del Espíritu que ya conocemos por la carta de Pablo a los Gálatas: amor, paz, alegría, etc. Dice, como llamada de atención, por haberse apartado de esto, algunos se han perdido en discursos vacíos, pretendiendo ser doctores de la ley sin saber lo que dicen ni entender lo que enseñan con tanta seguridad. Aquí está más claro que está hablando o refiriéndose a estos misioneros judaizantes que quieren corregir lo que Pablo había enseñado en cuanto a la ley con mayúscula versus ley con minúscula y querer convertir a todos los cristianos en judíos y en la aplicación irrestricta de la ley como se entendía en aquel entonces. Mañana terminamos de ver el resto de esta descripción que hace el autor de la carta de el encargo que le confiere a Timoteo. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Spotify o por radioiberoleón.com. Esta es una producción del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, y Radio ITESO 95.1.